Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta mesa diálogo que se va a desarrollar en el marco del 10º Congreso Nacional y 4º Internacional de Aprendizaje Servicio Universitario, un congreso de la Red de Aprendizaje Servicio Universitario que en esta edición han organizado conjuntamente las universidades de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de La Laguna y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, junto con la Asociación de Aprendizaje Servicio Universitario. Paso a presentarles a continuación a los ponentes que participarán en la mesa, a quienes desde la organización de este congreso agradecemos sinceramente su presencia. Nos acompañan en primer lugar el doctor José Miguel Álamo Mendoza, director de calidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También está con nosotros el doctor Néstor Torres Darias, vicerrector de Innovación Docente, Calidad y Campus Anchieta de la Universidad de La Laguna. Nos acompaña también el doctor José Saturnino Martínez García, director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Educación Educativa del Gobierno de Canarias. Y finalmente el doctor Antonio Cianes Castaño, director del Instituto de Investigación en Políticas para la Transformación Social de la Universidad Loyola de Andalucía. Muchísimas gracias a todos por aceptar la invitación y estar aquí hoy con nosotros, y decirles que al público en general que esta mesa pretende ser un espacio de diálogo sobre los procesos de institucionalización del aprendizaje de servicio en las universidades y la necesaria coherencia en las políticas para lograrlo. Y a ello vamos a dedicar los próximos minutos. Solo por contextualizar la temática de la mesa, y dado que es una mesa abierta a la ciudadanía en general, quería comentar brevemente algunas ideas antes de darle la palabra a los participantes. No son pocas las instituciones y organismos internacionales que vienen reclamando desde hace décadas mayor presencia en la educación superior de propuestas pedagógicas capaces de formar una ciudadanía con mayor compromiso social y cívico, más responsable y capaz de promover un desarrollo verdaderamente sostenible. Hace ya más de una década, el Ministerio de Educación de nuestro país daba a conocer la Estrategia Universidad 2015, que señalaba que el compromiso con la responsabilidad social debe impregnar todas las misiones universitarias, desde la gestión hasta la transferencia, pasando por una docencia y una investigación responsables con todo lo que ello implica. En 2015, con la adopción de la Agenda 2030, Naciones Unidas hace un llamamiento generalizado a la acción y a las universidades no solamente les pide que actúen, sino que lideren los cambios necesarios y que lo hagan con urgencia. En 2019 se declara la emergencia climática en Canarias y hace tan solo semanas hemos visto cómo ha entrado en vigor una nueva ley de cambio climático que alude a la necesidad de revisar planes de estudio y también la formación del profesorado universitario. En estos días se han presentado en este congreso numerosas experiencias de institucionalización del aprendizaje servicio e incluso un modelo concreto de cómo impulsar el compromiso social y cívico en las universidades, como es el modelo de la responsabilidad social universitaria brillantemente expuesto en el día de ayer por el doctor François Vallée. Hemos visto los progresos y retos que suponen estos procesos de institucionalización y también ha quedado en evidencia el potencial del aprendizaje-servicio para convertir las universidades en espacios promotores de la sostenibilidad y capaces de impulsar una verdadera transformación social. También se ha destacado por algunos ponentes que para generar un impacto social significativo se requiere pasar de los proyectos aislados a los proyectos de centro y de los proyectos unidisciplinares a proyectos inter o transdisciplinares. Este salto no se vislumbra fácil sin una visión compartida por una mayor parte de la comunidad universitaria y un decidido apoyo institucional. En este sentido, esta mesa es un magnífico espacio para compartir las iniciativas que ya están en marcha en nuestras universidades y también para reflexionar sobre el futuro inmediato y especialmente sobre lo que da nombre a la mesa, la coherencia en las políticas universitarias. Así que sin más preámbulo, daré la palabra en primer lugar al doctor José Miguel Álamo Mendoza, director de calidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias. Muchas gracias y encantado de participar, de aportar nuestro granito de arena a este congreso, especialmente, bueno, de alguna manera, como la compañera Nakano ha tenido, digamos, un peso específico, ¿no?, en la organización de este congreso, también me gustaría
felicitarla, ¿no? Igual que a todos ustedes por el trabajo desarrollado y que hoy podamos estar aquí. Bien, nosotros respecto al aprendizaje de servicio, yo creo que el compromiso de este nuevo equipo de gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pues se ha puesto de manifiesto, puesto que de las primeras iniciativas que hemos tomado es aprobar en el Consejo de Gobierno la declaración institucional, ¿no? A favor del aprendizaje de servicio, que fue, digamos, una propuesta que hizo la CRUE en su momento, desde el año 2015, y que, bueno, por las razones que sean, en este caso, pues en el Consejo de Gobierno del 31 de julio, del 31 de junio, perdón, a ver, ahora me lié yo con la fecha, para no, 31 de mayo, perdón, el 31 de mayo, el Consejo de Gobierno el 31 de mayo llevamos esa declaración institucional que fue aprobada por unanimidad del Consejo. Con lo cual, esto insisto, esto fue a 2 meses que llevaba este equipo de gobierno y que lógicamente, bueno, pues esa cuestión que se había quedado atrás la hemos impulsado. A partir de aquí, yo creo que hay que decir, bueno, la declaración claramente, bueno, recoge una serie de compromisos que ahora pues tendremos que ir desarrollando. No en vano, hemos en cualquier caso, junto con lo que es el vicerrectorado de profesorado y el vicerrectorado de grado, estamos en coordinación también, puesto que hay, dentro de lo que es el plan de formación de innovación docente, pues hay actividades para el profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en este sentido, cursos de aprendizaje servicio, y con también el vicerrectorado de grado, pues el reconocimiento, ¿no?, a los profesores, al profesorado, que en este caso desarrolle iniciativas de metodologías pues, activas, ¿no?, e innovadoras, en este caso hablando claramente del aprendizaje de servicio. Todo esto, en cualquier caso, aunque suele ocurrir, ¿no?, de forma general en la sociedad, pero al final estamos hablando de que esto se tiene que ir llevando a cabo, se tiene que ir desarrollando, porque realmente es un mandato. Apostar y desarrollar acciones según los objetivos de desarrollo sostenible. El no a la pobreza, el hambre cero, el reducir las desigualdades, salud y bienestar, igualdad de género y educación de calidad. Ese es uno de los indicadores, ¿no?, fundamentales en todo esto. A partir de ahí, yo creo que también, en este caso hablando de las universidades públicas canarias, con la Universidad de La Laguna, que está mi colega Néstor ahí también, ya los equipos de las 2 universidades, este nuevo equipo rectoral y el equipo de la Universidad de La Laguna, han tenido reuniones para establecer alianzas estratégicas en todos los ámbitos. Pues debe ser uno más. Dentro de poco va a haber otra reunión de esos equipos, es decir, que estamos las 2 universidades también estableciendo, ¿no?, lazos, yo creo que más fuertes o más unidos que nunca, también porque estamos en una situación especial, es decir, después de una desescalada, después de una crisis como la que hemos tenido y de la que hay que salir, pues lógicamente las 2 universidades públicas canarias tienen que jugar un papel fundamental. Y pues debe ser otro que lógicamente ya iremos definiendo. A partir de ahí, nosotros, por ejemplo, nuestro rector, el doctor Lluís Serra, ya en su programa de gobierno estipulaba también, dentro de digamos, a la hora de hacer un programa, pues lógicamente tienes que detectar, ¿no?, una serie de carencias, de defectos, de indicadores, en definitiva, que te sirvan, ¿no? Es decir, en base al diagnóstico ese inicial que haces, pues tú estableces un programa de gobierno. Y uno, claramente, era el de mejorar los procedimientos didácticos. Con lo cual, también el aprendizaje de servicio aquí, la implantación, el desarrollo del aprendizaje de servicio en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues tiene un hueco importante en este diagnóstico inicial que hicimos desde el equipo de gobierno para, bueno, pues crecer, ¿no? La declaración, como digo, nos obliga, ¿vale?, al reconocimiento en el programa Docentia, ¿no?, del profesorado, que promueve y tutoriza y coordina y evalúa los proyectos de aprendizaje aplicados en la comunidad, que realiza el alumnado en el contexto de su asignatura, compromiso para el desarrollo de programas de formación del personal docente investigador, visibilidad de los proyectos de aprendizaje servicio, ayuda a la realización de proyectos de aprendizaje servicio y creación de estructuras estables, ¿no?, que den soporte a la planificación, ejecución y seguimiento de los programas de aprendizaje de servicio. Y por último, termino mi intervención, tampoco quiero soslayar que cada vez
bueno, estamos en un mundo de ranking universitario, ¿no? Yo creo que estamos en eso. De hecho, vamos, prácticamente se ha convertido en noticias de primera página, ¿no? Cada vez que sale un ranking, pues nuestras universidades ahí están, y cada vez en los rankings, pues también hay indicadores relacionados dentro de lo que es la enseñanza-aprendizaje con métodos innovadores de docencia y evaluación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, concretamente estoy hablando del ranking SIT, ¿no? El de conocimiento y desarrollo, que es de uno de aquí en España, bueno, quizás yo creo que de los rankings más seguidos, ¿no? O que más está profundizando en la calidad de las universidades. Y bueno, pues con todo esto yo creo que claramente hay un camino trazado para que este tipo de metodología, yo he tenido la suerte, las cosas de la vida, ¿no? Pues he tenido la suerte de participar con compañeros de la universidad en un proyecto de aprendizaje servicio con el gobierno de Canarias, la Fundación IDECO, ¿no? En su momento, con chicos y chicas, bueno, pues en riesgo de exclusión social, y también fue una experiencia por mi parte, sin duda alguna, muy gratificante. He desarrollado una parte de mi vida en lo que son políticas sociales y bueno, pues me siento muy identificado con este tipo de metodologías, con el aprendizaje de servicio, que como espero que se me haya entendido, porque claro, la limitación del tiempo nos obliga a hablar un poquito rápido, pero espero haber dejado claro, ¿no?, el camino que estamos trazando. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Yo creo que son todo muy buenas noticias, así que le paso la palabra a Néstor Torres, vicerrector de Innovación Docente, Calidad y Campus Anchieta de la Universidad de La Laguna. Néstor, cuando quiera. Pues muchas gracias, Amador. Bueno, yo quería empezar pues, por agradecer a la organización la invitación a participar en esta mesa, sobre todo porque, bueno, me da la oportunidad de reflexionar con agentes cualificados de este tema sobre una cuestión como es el aprendizaje por servicio, que merece toda la atención y que tiene una relevancia indudable, ¿no? El moderador, pues Amador, en su momento pues, nos planteó que organizáramos y estructuráramos nuestra breve exposición en torno a dos cuestiones. Una es en qué momento consideramos que se encuentran cada una de las universidades, en este caso la Universidad de La Laguna, en relación a la institucionalización, la implantación del aprendizaje por servicio como una metodología de enseñanza y aprendizaje, y pues qué medidas se tienen previstos en este sentido. Bueno, yo he hecho una reflexión en este sentido y lo que quería manifestar en primer lugar es que es evidente que desde la perspectiva de la educación superior el objetivo es contribuir a que nuestros estudiantes adquieran competencias y habilidades transversales. Esto es algo que deviene con el tiempo cada vez más relevante y significativo. Habilidades transversales y competencias que sean útiles no solo para el desarrollo personal y profesional, sino también para que contribuyan a crear ciudadanos que sean hábiles en la construcción de una sociedad más justa a través de la transmisión de una serie de valores que tienen que ver, en este momento que vivimos, de forma especial con la sostenibilidad, con la conservación del medio ambiente y el compromiso ético con estos principios que debemos inculcarles. Desde este punto de partida hay una cuestión previa incluso al planteamiento del aprendizaje por servicios como metodología, y es que si queremos de verdad desplegar la adquisición de competencias de forma eficaz, esto debe hacerse desde la perspectiva de un marco, de un modelo de enseñanza-aprendizaje que permite y facilite precisamente la formación y la adquisición de esas competencias. No es fácil que consigamos nosotros esa formación centrada en competencias desde un enfoque de enseñanza-aprendizaje centrado en el profesorado y en el cual el estudiantado está abocado fundamentalmente a una actitud pasiva y eminentemente receptiva. Si el contexto en el que se tiene que desarrollar aprendizaje por servicio, si este es el contexto, aprendizaje por servicio chirría, sin duda.
porque cualquier propuesta, porque no deja de ser una propuesta basada en metodologías activas. Y por tanto, si el entorno, si la institución no se compromete con un modelo de enseñanza activo por parte del alumnado, centrado en el alumnado, lejos, por tanto, del que me temo es todavía el predominante en muchos espacios del sistema universitario español, que es el profesor céntrico, no va a ser difícil este encaje. Bueno, pues desde esta convicción, en la Universidad de La Laguna lo primero que hemos hecho ha sido aprobar, lo hemos hecho en el mes de hace ya unos cuantos meses, una declaración institucional de adhesión a un modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumnado, que llamamos MECA. Y con esta declaración lo que queremos hacer es una manifestación no solo ya del compromiso de la institución con la implantación de un modelo educativo que apunta a la calidad y que está orientado a la mejora continua de sus programas, sino que sitúa al estudiante y a la estudiante en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el MECA primamos el aprendizaje por proyectos, experiencial, una adquisición, un modelo constructivista de la adquisición del conocimiento, orientado a que el alumno adquiera competencias como, por ejemplo, saber buscar, analizar, seleccionar información, trabajar cooperativamente, desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad y siempre con una actitud positiva hacia la innovación, que debe ser una tensión permanente en todo profesorado. Con este modelo, que es una explicitación de este compromiso institucional por esta enseñanza centrada en el alumnado, creemos que se dan las condiciones mínimas necesarias, pero no suficientes, para poder dar el siguiente paso, que es empezar a que el aprendizaje por servicio, junto con otras metodologías que también, otras técnicas de enseñanza-aprendizaje que van también en la misma línea, puedan tener un discurrir armónico y esté alineado con las políticas institucionales. Bien, ¿qué hemos estado haciendo mientras tanto? Bueno, una vez aprobada la declaración, pero incluso antes, nos preocupa y cuidamos mucho la formación del profesorado. Evidentemente no es posible un aprendizaje por servicio sin un profesorado que esté formado en esto. Y para ello, pues en el programa de formación del profesorado, formación continua del profesorado, que llamamos programa Forma ULL, pues este curso se ha desarrollado un módulo que está específicamente diseñado para presentar a nuestro profesorado las metodologías de aprendizaje por servicio. Es un módulo que tengo que decir que ha tenido un éxito amplio y que, bueno, vamos a reeditar el próximo año a la vista de que efectivamente hay demanda suficiente. Pero es que además, en las convocatorias que hemos sacado hasta ahora de proyectos de innovación y transferencia educativa, hemos priorizado aquellas iniciativas de innovación que están basadas en metodologías de enseñanza-aprendizaje activa, especialmente el aprendizaje por servicio. Y en la última edición que acabamos de resolver hace unos pocos días de las convocatorias de los proyectos que se van a desarrollar el próximo año, hemos detectado que hay un incremento significativo de proyectos que se plantean precisamente en el desarrollo de aprendizaje por servicio. Pero por más que nosotros intentemos que el profesorado asuma, internalice y despliegue en su actividad docente estas metodologías, poco podemos avanzar si no hay un reconocimiento de este esfuerzo a la innovación de aquel profesorado que se compromete y que se complica la vida lanzándose por este camino. Nosotros en el Docentia que estamos trabajando tenemos como objetivo incorporar, hacer un reconocimiento específico a aquellos profesores que acrediten, que han planteado proyectos de innovación basados en aprendizaje por servicios y lo han desarrollado de forma satisfactoria. Tenemos previsto llevar al próximo Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna una iniciativa similar a la que el compañero de la Universidad de Las Palmas acaba de decir. Una declaración institucional de apoyo al aprendizaje por servicio universitario y que está alineada con precisamente esa declaración previa
de modelo de enseñanza centrado en el alumnado. Más acciones que tenemos previstas. Los títulos tienen, las próximas modificaciones de nuestros títulos oficiales, vamos a intentar que se vayan incorporando de forma gradual, por la vía de los procesos de modificación, como he dicho, competencias transversales que estén asociadas a la metodología por aprendizaje por servicio y que además faciliten que se puedan desplegar los programas formativos de esas asignaturas en esta modalidad. Y como estructura para apoyar todo esto, el próximo curso vamos a trabajar en la implantación de una oficina de aprendizaje por servicio en la Universidad de La Laguna. Se trata de una estructura orgánica que preste servicios como, por ejemplo, promoción de los proyectos de aprendizaje por servicio entre el profesorado y el alumnado, la gestión de la compleja logística que supone el desarrollo y el despliegue de un aprendizaje por servicio, apoyar y acompañar al profesorado, facilitando, por ejemplo, el contacto con las entidades de nuestro entorno que dinamicen estos proyectos, especialmente de forma particular en los ayuntamientos, y a dar un acompañamiento permanente a nuestro personal docente en todo lo que supone el desarrollo de un proyecto por aprendizaje por servicio. Queremos también pues, presentar y hacer una web institucional en que en nuestra página web aparezca un apartado específico para aprendizaje por servicio, apoyar la difusión de los resultados y también apoyar a nuestro alumnado, al alumnado que se involucre en estos procesos. Esta iniciativa la desarrollaremos con carácter piloto y experimental a lo largo del próximo año, con la esperanza y con la idea de que se acabe consolidando en nuestra universidad. Queremos incorporarlo a los próximos planes estratégicos, donde haya referencias de la Universidad de La Laguna, referencias específicas al aprendizaje por servicio, y en este sentido, pues me parece muy oportunas, muy pertinentes las palabras de José Miguel, en el sentido de que la colaboración de las dos universidades públicas canarias creo que es esencial. Tenemos que ir juntos en esto. José Miguel ya ha hecho alusión a que hay una magnífica sintonía entre los equipos de dirección de las dos universidades y yo creo que también en este campo del aprendizaje por servicio esta sintonía se debe manifestar. Y bueno, por último, entre las iniciativas que están en curso es precisamente el desarrollo de un plan para el fomento de la responsabilidad social corporativa de la universidad, que es un proyecto que lidera mi colega, el vicerrector de Extensión Universitaria y Cooperación de la universidad. ¿Dificultades que tenemos para esto? Pues hay algunas dificultades y voy terminando ya, pero quizás sí. La puesta en marcha de todo esto supone en muchos casos un cambio cultural, un cambio de concepción, y como todo cambio requiere tiempo, tiene que ser gradual y tiene que estar debidamente dosificado. Pero creo que la tendencia es irreversible y lo que queremos es, en fin, catalizarla para que avance a la mayor velocidad posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Néstor. También todos son muy buenas noticias para el aprendizaje de servicio, así que estamos muy felices, sobre todo los profesores de la Universidad de La Laguna. Y nada, sin mucho más preámbulo, le damos la palabra al doctor José Saturnino Martínez, cuando quiera. Hola, buenas tardes ya, bueno, casi ya. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al público que nos está siguiendo desde la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. De momento, la mirada que tenemos sobre estas iniciativas es de seguirlas con gran interés. Las valoramos sobre todo en su justa medida como innovación educativa, y desde la perspectiva de innovación educativa quedan recogidas como una más de las muchas posibles innovaciones educativas. Tenemos que tener cierta precaución desde las instituciones,
porque debido a la autonomía tanto de las universidades como a la autonomía del profesorado, como estaba señalando además antes Néstor Torres de la Universidad de La Laguna, podemos hacer el diseño institucional, pero luego tienen que ser las propias universidades, que estamos viendo que en el caso de las Canarias sí está ocurriendo, y luego el propio profesorado el que haga suya esas iniciativas, pero en aras de esa autonomía no podemos forzarlo. Entonces, nosotros lo que sí podemos hacer es reconocer esas iniciativas, ese esfuerzo adicional que se hace para ajustarse a unas propuestas tan interesantes y con tanta repercusión social como las que se están tratando en estas jornadas, ¿no? Desde ese punto de vista, en la parte que nos toca de evaluaciones de profesorado, ya bien sea para acreditaciones o para complementos, pues a día de hoy están recogidas como pues, iniciativas de innovación docente. Mejor se puede abrir la reflexión de si conviene que tengan un reconocimiento más específico o no. Es una cuestión sobre la que no tenemos una posición cerrada. Luego, desde el punto de vista de las universidades, nosotros también tenemos competencias en la acreditación, la certificación, la verificación, el seguimiento de la calidad de los títulos universitarios, pues ahí quedan recogidas como buenas prácticas. No hay un apartado específico, pero sí un apartado donde queda constancia de ese reconocimiento también a ese esfuerzo, ¿no? Y este tipo de medidas yo creo que se pueden englobar además dentro de lo que son los criterios generales de calidad que imperan en Europa, que son los de ENQA, que es la Asociación Europea dedicada a la calidad de la educación superior. Tiene un documento de protocolo, conocido como los SG, sus siglas en inglés, que se refiere a la guía de estándares y de criterios para el aseguramiento de la calidad universitaria. Y en esa guía hay una serie de puntos sobre innovación docente, sobre la universidad como palanca de transformación social, sobre la sensibilidad y la conexión de la universidad con el entorno social, y por tanto son medidas, la de aprendizaje-servicio, que vienen, se pueden encuadrar dentro del diseño general de qué se entiende por aseguramiento de la calidad universitaria. Entonces, desde la agencia, pues estamos abiertos a seguir trabajando en esta cuestión. Hay que señalar que el año pasado la directora que me antecedió tomó una iniciativa muy importante, que fue presentarse a un Erasmus Mundus y desgraciadamente no se le concedió. En esa iniciativa se colaboró con las universidades canarias, entre ellos con Amador, con las instituciones canarias, se hizo un gran esfuerzo, se hizo una gran reflexión, y a pesar de que ese trabajo no saliese adelante, la reflexión y el análisis sí que ha quedado en la cultura de la institución. Y en estos momentos, debido a las prioridades que tenemos, no podemos repetir el Erasmus Mundus porque estamos en un proceso que para nosotros es vital ahora mismo, que es pasar por la acreditación europea que nos tiene que certificar ENQA, y eso nos está consumiendo muchos recursos y una reestructuración muy en profundidad de la agencia. Y se prevé un nuevo Real Decreto que si no tenemos esa acreditación deja de tener bastante validez el trabajo nuestro. Así que por una prioridad venida desde fuera hemos tenido que orientar nuestros esfuerzos. Cuando pasemos este trance, espero que sea en un año más o menos, podemos volver a reflexionar sobre la oportunidad de seguir con esta iniciativa, o valorar, si ya que no salió bien, valorar otras posibilidades para seguir explorando esta iniciativa, ¿no? Y luego, si todavía me queda un poquito de tiempo, hay un par de reflexiones que yo creo que salen del estricto papel de la agencia, pero a mí sí que me interesa desde el punto de vista de lo que es la gobernanza del sistema universitario. Yo creo que estas medidas incorporan dos elementos, uno muy positivo y otro con un potencial generador de conflicto que no sé muy bien cómo afrontar desde un punto de vista del diseño institucional, ¿no? El que es muy interesante es que básicamente hay como dos planteamientos ahora mismo sobre a quién tiene que servir la universidad, cuál es el fin de la universidad. Hay un planteamiento que dice que, bueno, que la universidad tiene que estar al servicio del mercado, con el problema de que en el mercado se expresa como a fuerza aquellos que tienen más dinero, y eso haría una universidad muy sesgada a favor de quienes tengan el poder económico. Eso tiene sus ventajas,
nos adaptamos mucho mejor a lo que vaya pidiendo la coyuntura económica, pero sus desventajas es que podemos perder la mirada de fondo y estar al servicio, pues, del poder económico, ¿no? Frente a eso, se suele reivindicar otra estrategia que es más de autonomía universitaria, donde el propio profesorado debe decidir qué es lo que hace, lo que deja de hacer. Pero eso también entraña problemas porque puede acabar derivando en un corporativismo muy cerrado del profesorado universitario que acaba viviendo, pues, como se señala algunas veces, en Torres de Marfil con una investigación sin relevancia social, que puede tener mucha relevancia en los índices de impacto, pero que luego no transforma el entorno social en el que está la universidad, ¿no? Y esos dos modelos tienen un punto ciego, que yo creo que precisamente es lo interesante de esta jornada, que resuelve esta metodología, ¿no? Y este punto ciego es, hay sectores que no se pueden expresar bien políticamente, que no se pueden expresar bien económicamente, y que demandan que la universidad sea sensible a sus inquietudes, a sus problemas, a sus necesidades. Y en este sentido, que la universidad potencie que agentes que no sean empresariales ni estrictamente políticos participen en la orientación de la investigación, me parece que aporta muchísimo y pone a la universidad en el centro de palanca de transformación social. Pero al mismo tiempo eso desarrolla otro conflicto, y es que toda transformación social pone en cuestión el status quo. Estos días en el periódico tenemos un ejemplo muy sencillo de lo que quiero contar. Seguro que si hacemos algunas prácticas medio sensatas sobre nutrición, pues enseguida se va a concluir que una intervención desde el punto de vista de la nutrición importante es moderar el consumo de carne roja. Pues una cosa tan obvia que cualquier estudiante o profesor, experto, investigador en estas cuestiones podría sostener, estamos viendo el nivel de polémica que genera. ¿Por qué? Porque se enfrenta a una serie de intereses económicos, ¿no? Entonces, creo que también es importante problematizar para saber cómo hacer ese diseño institucional, que todas estas medidas de transformación no son medidas neutras, son medidas que afectan al status quo, que por tanto generan reacción, y que esa reacción puede ser enfrentar a la universidad a una serie de poderes importantes. En Canarias lo vivimos con mucha fuerza cuando fue el puerto de Granadilla, un puerto que desde el punto de vista de la investigación científica no tenía, en principio, no parece que tuviese mucha validez, incluso era problemático ambientalmente, pero económicamente desataba muchos intereses. Entonces, los intereses económicos de la isla se enfrentaban a los intereses, digamos, los intereses no al conocimiento científico, ¿no? Entonces, este enfrentamiento entre ciencia que transforma la sociedad y status quo que decide mantener los intereses, creo que también necesita un planteamiento institucional para que no deriven conflictos que acaben enajenando una parte importante de la sociedad y a veces incluso los propios estudiantes del trabajo de transformación que se intenta hacer desde la propia universidad. Ya está. Muy bien, muchas gracias, José Saturnino. Pues el tema de la misión de la universidad y de la coherencia de las políticas para lograr esas misiones creo que ya se va colocando también en el centro del debate, pero también antes en la introducción hay un documento de estrategia de la universidad donde se habla de que al menos esas misiones sí que parece que se propone que haya unas misiones, ¿no? De un marco, hay autonomía dentro de la universidad, pero las misiones no sé si son tan discutibles, ¿no? En todo caso, le vamos a dar la palabra a Antonio Sianes, que también su especialidad también es la coherencia de políticas y seguro que nos puede ilustrar un poco y continuamos con esta mesa de diálogo. Muchas gracias. Adelante, Antonio. Muchas gracias a ti, Amador. Bueno, voy a intentar ser breve para que haya ocasión al diálogo y a las preguntas del público, pero permíteme 20 segundos para agradeceros la invitación, ¿vale? A las tres universidades organizadoras, tanto a título personal como a título de Loyola, ¿no? Sabéis que trabajamos también en la APS desde hace tiempo y de hecho hay colegas de Loyola que están participando activamente en el Congreso. Entonces, bueno, sinceramente agradeceros la invitación a la mesa. Una mesa que yo creo que se está viendo la importancia, ¿no? que tenía ponerla en marcha, ¿no? Porque efectivamente estamos todos de acuerdo en que el APS tiene que vivir un siguiente paso, ¿no? Que vaya más allá de las prácticas y que permee en la institucionalización efectiva, ¿no? Una institución que genere realmente que empape de manera efectiva a toda la universidad y a todas las políticas universitarias, desde la gestión hasta la docencia y evidentemente se ha abierto ya también el tema de la investigación, ¿no? O sea, todo esto tiene que tener evidentemente un abordaje integral. Yo quería recuperar
O sea, un par de ideas muy rápidas, ¿vale? La primera, y se ha puesto de manifiesto con las intervenciones de José Miguel y de Néstor, es que o sea, realmente el APS está capilarizado ya en prácticamente todas las universidades del panorama nacional, ¿no? Y eso tiene consecuencias que yo creo que tenemos que ponderar, ¿no? Y quería conversar un poco sobre esas consecuencias. Y la segunda idea, aun coincidiendo con Néstor, ¿no? En que esto requiere siempre un abordaje progresivo, pero también quería meter un poco la idea del sentido de urgencia que tú comentabas al principio, Amador. O sea, recuerdo que Ana Cano, al inaugurar el Congreso, hablaba de esa autopista, ¿no? En la que vamos a una velocidad, hay un sentido de urgencia, ¿no? Se va acelerando la velocidad y bueno, mezclando estas dos cuestiones del sentido de urgencia y de la generalización, quería traer una idea, ¿no? Me voy a quedar solo con una de las ideas que tenía preparadas, y es que toda esta cuestión del APS, utilizando un término económico, ¿no? Se está comoditizando en cierta manera. Es decir, es una commodity, es algo que todo alumno y toda alumna que entra ya espera de la universidad, la sorpresa es no encontrárselo, ¿no? Por así decirlo. Por lo tanto, como decía, todas las universidades al final acaban implementando de alguna manera o de otra programas, ¿no? A título más personal del profesorado o un poco más institucionalizado, pero digamos el mínimo basamento, la base mínima del APS está ya comoditizada en el sistema universitario español. Eso tiene una consecuencia, bajo mi punto de vista, que creo que, y esta es una mesa institucional y es desde luego un lugar para abordarlo, que es que las instituciones universitarias tenemos que cambiar nuestra estrategia para no quedarnos atrás, ¿no? En cierta manera, y digamos que en esa autopista no vayan todas avanzando y de una manera muy evidente nuestra institución o nuestro sistema de calidad, aprovechando también que está aquí Pepe Saturnino, pues se vaya quedando un poco atrás, ¿no? de la tendencia general. Me parecía que podía ser, que podía ser una imagen interesante utilizar de la matriz DAFO, ¿no? Con la que todo el mundo que hacemos planificación estratégica estamos familiarizados. El APS y el tratamiento que se le dieron en la universidad hace 10 años era una oportunidad para diferenciarnos, una oportunidad de diferenciación, porque ciertamente estaba iniciando y entonces aquellas que los tenían pues les identificábamos claramente, ¿no? De hecho, creo que todas las personas que estamos en el Congreso tenemos ciertos nombres en la cabeza. Ahora, después de 10, 12 años, está empezando a ser una amenaza no hacerlo bien, ¿no? O sea, quedarnos solo en las prácticas sueltas, prácticas individuales, puede llegar a ser una amenaza para la institución en ese sentido de señalarse, ¿no? Como no estar mostrando un compromiso, lo han dicho, ¿no? Los diferentes ponentes, un compromiso cierto con la transformación de la sociedad, con una formación del alumnado que le coloque en el centro y salir de ese modelo profesor-céntrico, ¿no? Que alguien mencionaba. Entonces, creo que esa generalización es un arma de doble filo, sobre todo para las instituciones, ¿no? Para diferenciarnos como instituciones que hacemos APS, tenemos que hacer una institucionalización cierta y profunda y a la vez, si no lo hacemos, corremos el riesgo, ¿no? de quedar en cierta manera señalados, ¿no? Y lo quería conectar con el tema de la coherencia de políticas porque se produjo, o sea, en el ámbito del desarrollo y de la cooperación, pues se vio una tendencia parecida, ¿no? Las prácticas de cooperación al desarrollo, los proyectos, las intervenciones por sí solos no sirven para transformar, necesitan de un enfoque coherente de todas las políticas de acción exterior y ahora con la Agenda 2030 también de las políticas nacionales, ¿no? Mejorar, digamos, perfeccionar la política de cooperación por sí misma no funciona, ayuda a la política de cooperación, pero no hace más efectivo el sistema, no genera, digamos, más transformación en los países en desarrollo. Pues lo mismo pasa un poco con la APS. Mejorar la APS a través, bajo mi punto de vista, ¿no? A través de la formación del profesorado, a través de intentar facilitar, digamos, ciertas prácticas, mejora ciertamente las prácticas de APS, pero no institucionaliza, ¿no? Hay un plus, y ese plus yo creo que es el que estamos un poco intentando desbrozar en esta mesa, ¿no? ¿Cómo conseguir ese plus para que efectivamente se quede institucionalizada y capilarizada en toda la labor universitaria, en toda la política universitaria? Y bueno, yo saco al tapete una cuestión que es de los incentivos institucionales. O sea, creo que hace falta incentivos institucionales concretos que ayuden a ese tránsito, digamos, de una práctica que convive con tantas otras a una práctica que se institucionaliza. Algunos los han mencionado, ¿no? Tanto José Miguel como Néstor en el tema del programa Docentia, pero bueno, creo que efectivamente ahí es un poco donde está donde nos la jugamos, ¿no? Que se generen incentivos institucionales ciertos
que permitan que esto no sea una práctica puntual de X profesorado, sino que sea una política universitaria más en línea con su compromiso social. Y tenía más cosas que decir, Amador, pero prefiero pasarte la palabra para abrir un poquito el debate, si te parece. Pues muchísimas gracias, Antonio, y también por permitir que haya un poquito más de tiempo para intercambiar impresiones. No sé si en los discursos que han tenido, pues alguien por alusiones quiere intervenir digamos, a complementar esta primera ronda o planteamos algún tema concreto. ¿Alguien quiere hacer alguna matización? Sí, Néstor. Sí, Néstor no por alusiones, ¿no? Sino simplemente porque me parece que efectivamente estamos entrando en debate. La intervención de Antonio me ha llevado a caer en la cuenta de que a la presentación que he hecho de esa condición previa para que aprendizaje por servicio sea realmente, tenga un desarrollo armónico, esa necesidad de que la universidad se plantee antes que nada un cambio en la concepción de lo que se entiende la enseñanza y el aprendizaje y el rol del profesor. Debemos abandonar ese modelo, en fin, como digo, expositivo, descriptivo, clase magistral, en favor de otro, en donde el alumno aprenda haciendo. Antes incluso que esto, efectivamente, y lo conecto con algo que José Saturnino ha dicho también, aprendizaje por servicio no es una metodología neutral. Está claro que tiene que estar alineada con unos valores. Y eso conecta inmediatamente con la misión que cada universidad tenga. La visión de esa universidad, los valores de esa universidad. Yo creo que las universidades públicas tienen que ser solidarias con su entorno, tienen que estar al servicio de la sociedad y, por tanto, hay una serie de valores que a mí me parece que encajan muy bien con lo que es aprendizaje por servicio, ¿no? Eso es así, pero hay que institucionalizarlo. Tenemos que conseguir que sea la norma general, que por defecto sea la concepción de cómo se tienen que hacer las cosas. Y eso es un cambio cultural que necesariamente, ya me gustaría a mí que tuviera la clave para cambiarlo rápidamente de lo que hay a lo que me gustaría que hubiera, pero los cambios culturales, por lo menos en las universidades públicas, se requieren tiempo, tenemos que acompasarlos con la evolución natural del sistema y en ese sentido hay camino por hacer, hay camino por recorrer, ¿no? Bueno, yo creo que iniciativas como esta pueden contribuir a acelerar ese proceso. El entorno, creo que además los vientos que soplan son favorables en esta dirección. Y sí, seguramente, si no ya, desde luego dentro de muy poco tiempo, este cambio metodológico donde el aprendizaje por servicio se inserta dejará de ser opcional para pasar a ser necesario. Muchas gracias, sí. Néstor. Bueno, había pedido la palabra. No, que hable Saturnino y después sigo yo. Venga, perfecto. Sí, no, creo que ha salido Antonio Sianes, creo que ha planteado una cuestión que es de mucho interés, sobre todo para quienes estamos en la parte de evaluación de la calidad, que es la cuestión de los incentivos, ¿no? Porque estamos viendo que es una metodología compleja, es una metodología que requiere bastante esfuerzo y si no es reconocida en su justa medida, pues la gente puede decir, ¿para qué voy a hacer esto si al final no cuenta? Entonces, desde ese punto de vista, ya digo, de momento hay un reconocimiento de perfil muy bajo, que es decir, bueno, usted está haciendo innovación docente, pero es verdad que esta puede ser una innovación docente más compleja que otras, ¿no? Pero a su vez, los incentivos tienen también otros problemas que debemos tener en cuenta, ¿no? Digamos, en la medida que tú pones incentivos, igual la gente ya no va a hacer la metodología porque considera que es la adecuada, sino lo va a hacer porque le da el incentivo. Entonces vamos a tener más gente desarrollando la metodología, pero entre comillas, si me permiten decirlo así, de menos calidad, porque creen menos en la metodología y más en el incentivo. Entonces, creo que es una de las grandes cuestiones que hay en el diseño de políticas públicas, es precisamente cómo equilibrar bien los incentivos de forma que no degraden el proceso que estamos evaluando. Yo creo que aquí es una clave.
Bien, entonces yo no sé si ya hay experiencias, porque entonces podríamos aprender como agencia y transmitirlo además a las otras agencias, pero también, bueno, no lo comenté antes, pero por cuestión rotatoria, este año a la Agencia Canaria le ha tocado coordinar a la red española de agencias de calidad universitaria. Les he transmitido que estamos en esta jornada y luego les voy a comentar un poco lo que está pasando y creo que vamos a abrir una reflexión desde las agencias, ¿no? Entonces, cualquier propuesta que ustedes tengan también en el punto este de qué les parece que es lo más razonable para evaluar y prácticas positivas de la evaluación que hayan equilibrado esta tensión entre incentivar y no degradar, pues todo eso vamos a estar muy abiertos al debate, ¿vale? Muchísimas gracias, José Saturnino. La verdad es que viendo también, ahora vamos con José Miguel, simplemente un comentario, viendo también que estamos en el marco de un congreso, ¿no?, internacional y nacional, en el que se están presentando pues, resultados de evaluaciones de distintas fórmulas de institucionalizar, es decir, creo que igual tenemos bastante conocimiento avanzado, lo que tal vez no se haya producido aún es la transferencia de ese conocimiento hacia, por ejemplo, las agencias de calidad o los equipos de gobierno, porque hay modelos desarrollados, implementados y evaluados, pero quizás porque falta tiempo y porque también estamos planteando esta urgencia, ¿no?, porque lo planteaba antes Antonio, ¿no? No solo es hacerlo, sino que parece que igual hay cambios que tenemos que tratar de acelerar, ¿no?, por el contexto básicamente en el que estamos. José Miguel, sin mucho más, te doy la palabra, ¿vale? Sí, no, un apunte solo, porque claro, evidentemente lo que me parece a mí, lo que nos parece, claro, lo más complicado que puede haber esto, y creo que fue Néstor el que hizo alusión a ello, que es el cambio cultural que se tiene que producir. O sea, el desarrollo de este tipo o el avance que se pueda producir, ¿no?, en este tipo de metodología, con el aprendizaje de servicio concretamente, pues pasa porque efectivamente desde un equipo de gobierno se establezcan estrategias. Una estrategia siempre, al final son elementos transversales, elementos interconectados, y de coordinación entre los distintos vicerrectorados, etcétera, y llevar un rumbo definido, ¿no? Entonces, claro, probablemente, si no se celebra este congreso aquí, la declaración institucional, pues quizás no hubiese sido una idea, porque al final tiene que haber gente que está detrás, otros que sean receptivos, que en este caso me tocó a mí la recepción, ¿no? Pues vamos, no había tomado, y en eso evidentemente quiero alabar a Ana Cano, ¿no? Pues yo no había tomado posesión todavía del cargo y Ana Cano ya estaba detrás de mí con el Congreso y con la declaración institucional, bueno, con una serie de iniciativas, ¿no?, que había que tomar. Entonces, bueno, me parece que eso es lo importante. Creo en cualquier caso que cada vez hay más gente, ¿no?, que es más profesores comprometidos, ¿no? Tengamos en cuenta que la universidad también nos vamos renovando, es decir, cada vez hay un profesorado, va a haber profesorado más joven, profesorado más sensibilizado, mejor preparado en metodologías, en distintas metodologías, desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje, y ello, yo creo que todo ello, insisto, sin que un equipo de gobierno pierda ese rumbo, ¿no?, esa iniciativa. También es cierto, y en esto, bueno, los compañeros lo saben, el día a día en un equipo de gobierno, en una universidad, te come. Es decir, el día a día hay que resolver cuestiones que al final, bueno, pues centrarte, oye, en el aprendizaje de servicio es complicado, ¿vale? Y todos sabemos que la problemática es diversa. Pero insisto, hay que tener un rumbo trazado, hay que establecer prioridades y efectivamente, si la universidad quiere servir a la sociedad, uno de los elementos por los que pasa son las metodologías. ¿Por qué? Porque eso es nuestro principal cliente, nuestro principal usuario, los alumnos, lo van a identificar, van a tener un mejor aprendizaje. Y eso es al final lo que van a valorar relacionado con calidad. Es decir, al final la calidad, y bueno, no quiero ahora aquí centrar, pero la calidad al final es atender a las expectativas de los usuarios. Básicamente, ¿eh? Una definición, digamos, igual a incluso, no sé si poco científica, ¿no? Pero sin duda alguna, a veces tenemos que quitar, ¿no?, muchos matojos, ¿no?, y aclarar los caminos
para tomar ese rumbo. Entonces, insisto, ese cambio de cultura, fíjate, la declaración institucional aquí en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues simplemente sirvió, sin comérmelo ni beberlo, pues compañeras del Departamento de Filología y de Traducción e Interpretación se pusieron en contacto conmigo rápidamente y no sé si estarán incluso conectadas al Congreso, porque, bueno, tenían interés de ir implantando estas metodologías también, o sea, la metodología del aprendizaje de servicio bueno, pues en su área, en sus quehaceres, ¿no? Así que yo creo que, bueno, este es el camino, no es fácil, pero hay que seguir insistiendo en ese cambio cultural, ¿no? Muchas gracias, José Miguel. También un poco antes de darle paso a Antonio, que pidió la palabra, lo dejo caer un poco también, ¿no? Cuando ha habido deficiencias en cuanto a lo que queremos lograr en algún ámbito, por ejemplo, la igualdad de género, a veces llega un momento que se plantea como que hay urgencia de conseguir un logro, se han planteado soluciones como la paridad en su momento, ¿no? Que, bueno, ha generado una serie de respuestas en un sentido, o sea, trayéndonos eso a este tema. Hay universidades que han bloqueado créditos de optatividad, por ejemplo, para introducir competencias transversales en sostenibilidad. Me parece que es la Rey Juan Carlos la que tenía 3 créditos de optatividad que realmente no son optativos, ¿no? O sea, lo que estoy poniendo sobre la mesa es, ayer hablaba, creo que es la Universidad de Comillas, que tiene un grado, que tiene una asignatura que se lleva a cabo mediante aprendizaje-servicio. O sea, no es elegible tampoco. Entonces, lo dejo sobre la mesa y le doy la palabra a Antonio, ¿no? También, por si acaso, en alguno de sus comentarios pueden valorar cómo acelerar, ¿no?, la introducción de fórmulas que están totalmente alineadas con otras cosas como el desarrollo sostenible y lo que se le está pidiendo a la universidad, ¿no? Bueno, pues Antonio, si mucho más. Nada, muy breve. De hecho, te agradezco que hayas hecho la intervención porque iba a mencionar algo del estilo, ¿no? Lo primero, yo una cosa que veo un poco desde fuera, ¿no?, aunque estamos aquí cerquita en Andalucía, lo vemos desde cerquita, aunque desde fuera, es que parece ser que, o sea, hay sensibilidad, ¿no?, en las dos universidades y muchos pasos dados para que efectivamente en el ecosistema, y luego expertas y expertos, ¿no?, que estáis detrás de este congreso, para que en el ecosistema universitario canario pueda haber realmente, digamos, un faro, ¿no?, que pueda iluminar a otras comunidades. Y encima se ocupa, como ahora mismo decía, antes te he llamado Pepe, perdóname, José Saturnino. Bueno, pues incluso si están ahora mismo informando a otras agencias de acreditación, imagínate, ¿no? Yo quería decir una cosa respecto al tema de los incentivos, ¿no?, y el riesgo, ¿no? Esa siempre espada de doble filo de hasta qué punto un incentivo se puede pervertir y degradar la práctica, ¿no? Y han salido temas de, oye, pues, ¿qué podemos, o sea, ideas, ¿no?, como decía, ideas que podrían ser útiles, ¿no? Tú has lanzado alguna, Amador, y estoy convencido de que en el Congreso y en el conocimiento generado en el APS en estos años hay muchas propuestas. Yo voy a hacer una más sencilla, que es un paralelismo, por ejemplo, con el tema de la investigación, ¿no? O sea, todo el tema de la investigación en revistas indexadas, o sea, todo eso generó hace a lo mejor 9, 10 años mucho ruido también, ¿no?, que iba a pervertir la labor investigadora, que iba a hacer que la gente se focalizara solo en determinado journal y olvidar la transferencia. Bueno, pues eso se empezó a ver cierta tendencia, se corrigió también con el sexenio luego de transferencia, ¿no?, y que abogaba por una investigación que también hiciera transferencia social. Es decir, yo creo que efectivamente poner en marcha un sistema de incentivos institucionales, tanto de las agencias de acreditación para las universidades como de las universidades para su profesorado, ¿no?, siempre tiene riesgos, ¿no? Pero los riesgos, lo que nos dice la experiencia es que en la universidad somos bastante audaces para corregirlos in itinere, ¿no? El caso este de la investigación en los últimos 10 años es muy patente, ¿no? Se ha pegado un cambio brutal de cómo nosotros proyectamos nuestra labor investigadora hace, pues eso, a lo mejor 15 años, que fue cuando yo empecé, a ahora, completamente. Sin embargo, esa degradación, ese riesgo de que se vaya perdiendo la esencia, ¿no?, por así decirlo, el bien profundo, no el bien último de la labor, se va corrigiendo, ¿no? O sea, los sistemas de incentivos, si algo pueden hacer es adaptarse. Entonces, bueno, pongo ese ejemplo porque igual podemos aprender también de ahí, ¿no?, de esa experiencia en investigación. Lanzar un sistema con luego sus elementos correctores, evidentemente. Y luego, aparte de
estamos hablando mucho de reconocimiento, queda poco tiempo, pero otro tema esencial es el tema de las estructuras facilitadoras, ¿no? Y aquí yo creo que, no sé si a lo mejor algún caso que se pueda poner de manifiesto, pero las estructuras facilitadoras que hagan de eje transversal pues pueden ser realmente útiles para todo esto. Me callo ya que quedan poquitos minutos. Gracias, Amador. Muchísimas gracias, Antonio. Sí, la verdad que ya se nos ha ido bastante del tiempo, es un tiempo muy, muy breve. Traslado si quieren, una última idea que ha salido en el foro y hacemos un cierre. Desde la Oficina de Aprendizaje y Servicios de la UNED señalan que sería importante ver la manera de integrar el aprendizaje-servicio en el ámbito de la transferencia de conocimiento, ¿no? Transferencia con valor social, está vinculado al sexenio de transferencia y ha habido algunas jornadas ya para trabajar ese tema, ¿no? También señalan desde la oficina de la UNED que sería interesante incluir una serie de elementos en los criterios de valoración de títulos y de profesores. Yo creo que esto enlaza con la idea de que lo que no se mide no existe muchas veces, ¿no? Y entonces comparto la visión con Antonio de que es verdad que los incentivos tienen riesgos, pero también tenemos el riesgo de no arrancar nunca, ¿no? Con algunas cosas. Entonces, no sé si quieres, creo que este comentario va más para José Saturnino, si puedes hacer una intervención breve con respecto a esto y les doy la palabra a cada uno para hacer un cierre. No, simplemente yo creo que la investigación, lo que ha pasado con los índices de impacto, los papers, creo que es una buena muestra de cómo se puede generar por completo un proceso de evaluación y de medición. Entonces, si hemos visto todo el peligro que eso tiene, hay que tener mucho cuidado si lo llevamos a otros ámbitos y desde la agencia estamos reflexionando cómo abordar esta complejidad. Y después hay otra cosa también muy importante, un poco en lo que han dicho las estructuras facilitadoras, desde la perspectiva de la evaluación, es cómo hacer una evaluación que no sea una estructura que dificulte. Es decir, pues muchas veces lo más fácil desde el punto de vista de evaluación es empezar a pedir documentación que acaba siendo papeleo, que acaba siendo tedioso. Entonces, para encima que tengo ganas de hacer algo distinto, que es complicado, encima llega la agencia y ahora me pone no sé cuántos formularios por delante, ¿no? Con lo cual todavía, en vez de ser la agencia una estructura de reconocimiento y de facilitar, pues al final acaba siendo una estructura que también dificulta. Entonces, ese es otro problema que tenemos de cómo, por un lado, objetivar los procesos de evaluación, que como administración tienen que ser objetivos porque en última instancia se va a juicio y tiene que haber un documento que diga que la decisión se tomó a partir de ese documento. O sea, tenemos una presión administrativa para esa objetividad que solo se sustenta desde el punto de vista administrativo en documentación y que eso esté orientado a facilitar ese trabajo que estamos haciendo y no a hacerlo todavía más tedioso. Muchas gracias, José Saturnino. Pues si pueden hacer una intervención breve, José Miguel en primer lugar, luego Antonio, Néstor y breve para no irnos del tiempo y poder continuar con la siguiente actividad, se los agradezco. José Miguel. Sí, perfecto. Muchas gracias. Pues nada, nosotros desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria reafirmarnos, ¿no? en ya las cuestiones que he dicho, de la demostración que hicimos de ese compromiso y que lógicamente en esa línea transversal, digamos, junto con lo que es el Vicerrectorado de Profesorado, Ordenación Académica e Innovación Educativa, con el Vicerrectorado de Grados, Posgrados y Nuevas Titulaciones que lleva todo lo que es el Docentia, y luego desde el propio área del rector, quien les habla, el director de calidad y la dirección de sostenibilidad también, pues lógicamente vamos a seguir trabajando para que el aprendizaje de servicio en nuestra universidad, bueno, pues se vaya recorriendo, ¿no? El camino que tiene que recorrer y ir produciendo pues ese cambio cultural, ¿no? Que hace falta para que al final la universidad pues también cumpla con la sociedad en el papel que tiene que hacerlo. Gracias. Muchísimas gracias, José Miguel. Antonio, ¿quieres? Pues nada, lo mismo, agradecer. La verdad es que me ha parecido una mesa muy interesante. Se ve además, ¿no?, que hay, o sea, contáis con dos universidades que tienen ganas de hacer cosas y sobre todo tienen ganas de hacerla en sintonía, lo cual es sin duda esencial, ¿no?, para que todo esto funcione. Y nada, si de aquí consolida alguna cuestión adicional de la que podamos aprender vuestros colegas que estamos aquí arriba en la península, por favor, nos la hacéis llegar, ¿vale? Para así intentar también replicar cuestiones aquí. Nada, Amador, muchas gracias por la mesa. Muchísimas gracias, Antonio. Néstor.
Pues de forma muy telegráfica, ¿no? En primer lugar, yo quisiera destacar la idea de que el aprendizaje por servicios no tiene encaje fácilmente si no se desarrolla en un contexto adecuado, un contexto donde que implica un cambio de concepción en lo que es los procesos de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje. Es decir, centrado en el alumnado, una vez más, el alumno es el protagonista del proceso y por tanto tenemos que cambiar el rol del profesor y de las profesoras. Ese cambio cultural es lento, lleva tiempo y sí, aquí tengo que levantar la voz diciendo no hay que tener miedo a poner incentivos. El peor riesgo que hay es no asumir los riesgos que esto implica. Los incentivos pueden ser palancas muy positivas que aceleren el cambio. Evidentemente habrá que vigilar cómo se desarrolla, pero lo peor que puede pasar es no ponerlos por miedo a lo malo que pueda ocurrir. Y por último, terminar diciendo que en este sentido también creo que las dos universidades públicas canarias tenemos que ir de la mano, tenemos que compartir experiencias, tenemos que cooperar y cada uno con su especificidad, con su idiosincrasia, en su ámbito, pero compartiendo juntos llegaremos más lejos, llegaremos más lejos. Muchísimas gracias, Néstor. Y finalmente, José Saturnino. No, simplemente señalar que desde la agencia estamos dispuestos y preparados para hacer una reflexión sobre cómo incorporar estas cuestiones a los protocolos, teniendo en cuenta los posibles efectos perversos que tenga la evaluación, ya sea por degradación a través de incentivos o ya sea por exceso de papeleo, de carga administrativa. Sabiendo que esos son los problemas, teniéndolos claros antes de empezar la reflexión, pues ver luego cómo seguimos con esa reflexión para impulsar todas estas medidas. Pues bueno, la verdad es que voy a dar cierre a la mesa muy feliz porque oyendo que esta mesa ha tenido una utilidad que nos comentaba el director de la Agencia de Calidad y si esto ha servido para hablar de esta metodología, para reflexionar sobre cómo podemos mejorar en cada universidad y cómo podemos mejorar también la evaluación de la calidad docente para que nos lleve a cumplir la misión que la sociedad nos está pidiendo, pues creo que ha sido una hora muy productiva y espero que se genere incluso alguna otra actividad de conexión para hablar de este tema en particular. Creo que desde la red de aprendizaje servicio universitario hay expertos que estarían encantados de colaborar en esas comisiones que se puedan plantear, José Saturnino, y si necesitas conectar con personas, pues creo que tanto Ana, Juan García y yo, pues te podemos poner en contacto con quien sea. Pues nada, muchísimas gracias, la verdad muy interesante este espacio, muy gratificante escuchar todo el apoyo que está teniendo y va a tener el aprendizaje servicio en Canarias. A los asistentes al Congreso les recuerdo que ahora va a empezar ya una ponencia sobre un repaso de los 10 últimos años de aprendizaje y 10 últimos años de servicio en las universidades españolas. Pueden acceder a través del enlace que encuentran en el aula virtual de Moodle del Congreso y en ese mismo enlace va a tener lugar la asamblea de la red de aprendizaje servicio universitario a la que también están invitados. Muchísimas gracias, buen día y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Amador, también. Gracias, un abrazo. Buen cierre de congreso. Adiós. Gracias. No, gracias.